caso de que se encontrase con un accidente en el mar, el señor Abascal sería rescatado por Open Arms. Hombre, por supuesto, hasta la Convención de Ginebra, hasta las guerras tienen normas. Tenemos una pregunta esta mañana. ¿De verdad este debate es el campo versus la ciudad? ¿De verdad saben cuidar mejor los montes desde la agricultura? ¿O saben hacerlo mejor los ingenieros desde las instituciones? ¿De quién depende? Porque una vez más se nos busca el enfrentamiento. El campo versus la ciudad. Los que estamos en el pueblo, los que tenemos ganadería, versus aquellos que nos imponen las políticas en Bruselas o desde los movimientos ecologistas o la Agenda 2030. Es una falsa dicotomía, un falso dilema, pero ¿quién gana cuando se pelea el campo frente a la ciudad? Probablemente ambos dos tienen mucho que aportar a lo que está sucediendo y a cómo evitar que pueda volver a ocurrir una catástrofe como la que hemos visto a lo largo de este verano. Pero hay mucho bulo, además, circulando. Se quema para construir después, para instalar placas solares. ¿Realmente permite eso la ley? Es verdad que es ilegal desbrozar los bosques. Bueno, de todo esto han estado corriendo ríos de tinta, pero hay algunas cosas que sí que os van a sorprender. Porque han intentado colocar en el foco que el gran problema de los incendios, de la batalla contra estas mega incendios que hemos estado viviendo este verano, el gran responsable es la Agenda 2030, las políticas ecologistas, y el fuego lo que ha puesto en realidad en evidencia es que el modelo en el que estamos viviendo está agotado. Que las políticas rurales se han ido abandonando y en detrimento de la vida urbana. Que el abandono rural, el abandono agrario también descuida el campo, que también desprotege al medio. Hemos tenido además una primavera con unas lluvias inéditas que han provocado un ramaje extraordinario y eso ha hecho que en cuanto haya caído una chispa se ha llevado por delante no solamente el campo español. Porque si levantamos un poquito la mirada y vemos la prensa internacional, veremos cómo ha sido golpeado todo el sur de Europa. Incendios catastróficos en Portugal, en Francia, en Italia y en otros países que están salpicados por una meteorología similar. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Bueno, Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, Resistencia. A ver, la vuelta del verano nunca es el primer día de entrada, el primer día de cole, nunca es un día muy normal, muy rutinario, porque hay muchas cosas de las que hablar, que están todas entremezcladas, el sentimiento de reencuentro, lo que cada uno ha conseguido o no ha conseguido descansar, todos los asuntos en la agenda informativa, que no son pocos, que son un montón, y también pues un poquito el aroma del primer día de cole. Hoy en el primer día de cole además nos acompaña también Pilar del Río. Pilar del Río, buenos días. Hola, buenos días. A quien agradecemos de corazón además que se haya acercado por el estudio, porque es verdad, le decía, pero vente con paciencia porque denotaréis, os iréis dando cuenta de que además cambiamos en algo el formato del programa y como siempre los comienzos son muy precarios, la temporada es muy larga, no hay que estresarse porque está todo el mundo con el primer día de la temporada. No, si el problema es la temporada, es el día después y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero entonces todo hoy es un poco caótico, hoy estoy un poco desorganizado, pero te agradezco mucho de corazón que te hayas venido a acompañarnos fíjate, ayer estuvimos tomando algo. Estuvimos tomando un vino ayer por la noche, disfrutando de las últimas noches de verano. Estaba bien agradable por la calle, también te digo. Sí, y te voy a dejar así, en esa imprecisión de que tomamos un vino. Bueno, no voy a poner el plural. Unos pocos. Pero estuvimos hablando del programa y estuvimos hablando... Pai, hablamos de ti, hablamos de
pues de la resistencia, de tantas personas que están ahí porque quieren oír otro tipo de radio, porque quieren estar informadas, participando, porque sienten que desde esta pequeña habitación se cuenta el mundo sin los macro intereses de otras empresas, que se intenta ir al fondo de las necesidades de los seres humanos, que unos y otros, desde los gazatíes a los de un pueblo de España que haya sido quemado, en el fondo lo que queremos es ser felices. Y claro que no vamos a inventar cuentos, no se inventan cuentos, se cuenta la realidad, pero se cuenta no para estresar a las personas, no para llenarlas de odio, no para conseguir un objetivo, sino simplemente para informar. Vamos al lío. Cuando Pilar y yo nos encontramos, luego hablaremos con Pepe Romero también, porque estaba en el mismo estado de ánimo. Me dijo Pilar, qué agotamiento, la actualidad, de verdad, es que esta cosa, es que no hemos tenido descanso ni en verano. La confrontación política a cuenta de los incendios también, que si las administraciones, que si es culpable de una administración, que si la ausencia de responsabilidad, y todo se vuelve un tema para la polarización, todo se vuelve un tema para la confrontación. A mí por eso, y ayer hablando con Pepe Romero le decía, pero no creas, digo, hay grandísimos asuntos que han ocurrido a lo largo del verano. Para empezar, tenemos la flotilla que parte rumbo a Gaza. Como va a tardar varias semanas, ya tendremos ocasión de conversar con ellos, pero hemos tenido también el escaparate de la extrema derecha en contra de los barcos que ayudan a los refugiados en el mar, contra el Open Arms. Vamos a hablar con Óscar Camps en un ratito aquí en la cafetera, pero han sucedido también noticias de dimensión humana que yo creo que merecen la pena repasar y detenerse por ellas. Algunos son elementos que pasan tangencialmente en la actualidad, no son asuntos políticos, pero que merecen una reflexión. Sabéis que hace unos días una escaladora de origen ruso sufrió un accidente en una montaña, sus compañeros pudieron descender, pudieron bajar, pedir ayuda, y durante más de 15 días su hijo ha estado pidiendo un equipo de ayuda para poder rescatarla. Ella estaba con vida, un dron ha mostrado las imágenes, ella sale saludando, se había roto un tobillo, estaba en condiciones físicas bien, salvo que no podía descender. Ante la imposibilidad de montar una expedición, porque eso no es un proceso rápido, y los riesgos, los extraordinarios peligros que eso conlleva, pues puede tener consecuencias mucho peores. Ante la imposibilidad de eso y ante el hecho de que no hay un helicóptero que permita rescates a esa altura, con esas condiciones climáticas, no existe un helicóptero en el mundo, se ha optado por dejar que el tiempo pase y porque muera allí dejando pasar las horas. Imaginaos la aproximación del hijo a todo este tema. Él sabe que su madre decidió ser escaladora y decidió enfrentarse a la montaña con todo lo que implica, asumir unos riesgos personales y que en ocasiones pues las instituciones no van a poder socorrerte. Pero el dramatismo de esos 15 días de esperanza dormida, de una persona enfrentándose directamente, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido con otros escaladores y además no hace mucho tiempo. Pero le decía a Pepe, digo, claro que hay grandísimos debates y grandísimas cuestiones que nos podemos plantear. Estos mismos días hemos visto cómo una familia ha demandado a OpenAI, a la empresa programadora del ChatGPT, de la inteligencia artificial, porque uno de sus hijos, con problemas de salud mental, se dejaba aconsejar por el ChatGPT de forma constante y parece, según han podido comprobar después por las conversaciones, el ChatGPT le estuvo apoyando en las ideas de quitarse la vida, en las ideas de suicidio, hasta que al final lo culminó. Y en ese movimiento del ChatGPT, que siempre presenta una cierta empatía por cómo te encuentras, le fue impulsando, le fue empujando, bueno, pues no ha sido el único caso. ¿No es o no es un gran tema sobre el universo que se nos está abriendo? Hace unas horas abría TikTok y no deja de sucederse imágenes de entrenamientos y de llamadas a filas en Venezuela porque hay un número de barcos militares desplazándose a las costas de Venezuela con el argumento de la lucha contra el narcotráfico que está movilizando a la población venezolana. Todas las entrevistas que circulan dan por hecho una invasión norteamericana en Venezuela en los próximos días.
Donald Trump ha estado desaparecido. Y le decía, porque Pepe me decía, estoy agotado, de verdad, me da una pereza la vuelta. Y digo, pero si hay grandísimos asuntos, hay temas centrales. Por no hablar de el gigante asiático y su despegue, al que miramos, estamos de espaldas aquí en Europa y no apenas se están produciendo reuniones muy importantes encabezadas por Xi Jinping, que luego nos puedes contar, Pai, porque está reuniendo precisamente a todos los alter ego, a todos los antagonistas al movimiento Donald Trump, que centraliza el... Digo, no, si están pasando cosas tremendas. O sea que vamos a tener la oportunidad en esta temporada de, desde el sosiego, desde la calma, desde otras perspectivas, analizar también lo que está sucediendo en este pequeño mundo. ¿Qué te parece? Sí, lo de China es muy interesante porque, por irónico que parezca, Xi Jinping parece el gran valedor de Naciones Unidas y del multilateralismo, y ahora mismo están justo en una gran reunión, en un gran foro de seguridad, pero también en un intento de evidenciar que existe un eje alternativo a la visión de Estados Unidos y sobre todo a la visión del Estados Unidos de Donald Trump, que parece más empeñado o parece más decidido a liderar, digamos, con agarrotazos casi más realmente buscando la confrontación que la cooperación, y en este sentido pues ha emergido la alternativa que intenta liderar Xi Jinping con muchas dudas, pero bueno, de momento ha conseguido que se reúnan bastantes líderes internacionales, entre ellos Vladimir Putin y Narendra Modi, y bueno, pues intentar mostrar que hay una alternativa a la visión geopolítica que está liderando Trump desde Estados Unidos. Y fíjate, Pilar, qué bueno sería que mientras tanto también se estuviera preparando una reunión latino-iberoamericana y con tal vez algunos países de África donde también se expresan en portugués, que es muy importante tener idiomas en común y de comunicación. Imagínate que ¿por qué tenemos que depender del Atlántico Norte de Estados Unidos o de lo que se está organizando en Oriente? ¿Por qué no pensamos en que hay una cuenca cultural y económica muy importante, es decir, económica, en el Atlántico Sur, donde se pueden incorporar España y Portugal? Y bueno, y si se organizara eso con más fuerza, pues tal vez esos buques norteamericanos igual empezaban a retroceder, porque no tiene por qué haber un imperio o dos imperios, no tiene que haber ningún imperio, pero opuestos a ellos, el Atlántico Sur, los países de expresión española y de expresión portuguesa de un lado y otro del Atlántico, pues mira, también son una fuerza que podrían decir, hola, estoy aquí, y a lo mejor el mundo se hacía más plural y mejor. Bueno, tú siempre has abogado por esas alineaciones más allá de los bloques sobre los que se coloca el foco. Este bloque latinoamericano en el que... o hispanoamericano, pues yo no sé, Portugal, Brasil, iberoamericano, y puede haber perfectamente otros polos, otras comunicaciones. Bueno, lo que sí que es verdad es que estos meses nos van a dejar la oportunidad también de conversar en torno a todos estos capítulos, de mirar todas estas cuestiones, pero hoy convocábamos el objeto del programa, el punto de partida del programa en torno a los grandes incendios. Ha sido catastrófico el verano, lo hemos visto. Ha tenido mucho que ver las altísimas temperaturas, el cambio climático, porque uno de los efectos de la subida de las temperaturas es que los primeros 30 centímetros de suelo se calentan extraordinariamente más. Antes retenían una cantidad de humedad que permitía que ante un incendio pues el avance fuera más sutil, más lento, más fácil de apagar. Si le añadimos las fuertes lluvias que ha habido en los últimos meses, la cantidad de vegetación que había y el abandono del universo rural frente a la ciudad, frente a lo urbano, el abandono de la agricultura extensiva como la conocíamos, que iba limpiando los caminos y que iba limpiando las fincas, el abandono de la vida en el campo, la combinación ha sido explosiva y nos hemos llevado por delante hectáreas como en décadas no había ocurrido. Tiene que ver mucho con el modelo. A pesar de los reproches, seguramente también institucionalmente se podrán mejorar la comunicación entre instituciones, las transferencias, las responsabilidades, pero tiene que ver con un mundo que está cambiando a una enorme velocidad
que ha ido cambiando sutilmente, al que le hemos dado la espalda, se ha ido abandonando el campo, el sector primario, hemos ido dejando... Y claro, la combinación es explosiva. Y dice, se ha ido abandonando el sector primario. Todos nosotras y nosotros podemos mirar hacia atrás y ver de dónde venimos, de dónde venían nuestros padres. Pensar en nuestros pueblos, donde vamos de veraneo, pero donde quedan viviendo 70 u 80 personas. ¿Cómo eran en los años anteriores esos pueblos? Desde luego yo confieso que ha muerto mi último tío y la casa del pueblo se ha vendido. Ya no hay jóvenes en los pueblos, ya no hay agricultura. Hemos cambiado de vida y ahora no podemos echarle la culpa a unos terceros, porque hemos cambiado de vida nosotros, pero no han cambiado las situaciones, los ámbitos donde se desarrollaba nuestra vida. No se han procurado alternativas para el campo, lo mismo que tampoco se han buscado alternativas humanas para las ciudades, y a veces vivimos angustiados en barrios que no son humanos. En fin, todo eso sería una reflexión cívica, filosófica, política importante. No es de pelea, no es de tú más, es decir, hemos cambiado nuestro modo de vida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y no lo hemos hecho. Hemos venido todos corriendo felices a la ciudad, abandonando los pueblos. Mira, aquí tuviste hace poco tiempo a David Duclés, que desde que estuvo aquí hasta ahora ha recorrido varias veces el mundo y está en una situación de gran literato y de triunfo. Y él efectivamente estaba contando la península de las casas vacías. Qué interesante lo que estuvo contando aquí, lo que cuenta en su libro. Es memoria, porque él mismo nos contó aquí que escribía ya desde París, que escribía desde fuera. Hemos abandonado el campo. Ahora van a venir unos señores chillones a decir que el gobierno no ha hecho. No, que hemos hecho todos nosotros. O sea, ¿qué han hecho las universidades? ¿Qué ha hecho la sociedad rural para autoconvertirse? Pero si es la víctima. Pero la sociedad urbana, que necesita seguir viviendo de la sociedad rural, pero ¿qué ha hecho el pensamiento? ¿Qué ha hecho efectivamente los ingenieros agrícolas, la escuela? En definitiva, no podemos echar la culpa al gobierno A o al gobierno B, porque el problema es mucho más profundo y tenemos que pensar mucho. Cuando, obviamente, en el análisis de las soluciones cabe preguntarse, ¿somos lo suficientemente previsores? ¿Estamos descuidando también la prevención, dado que esto está cambiando y de que tenemos, porque ya hemos tenido algunos años de advertencia, tenemos el sistema más eficaz institucional para defendernos de estos grandes incendios? ¿Podemos apartar las peleas y ponernos de acuerdo en las grandes materias, en asuntos que son capitales, que son necesarios? Pero a mí ha habido estos días un run de fondo, que era con el que yo quería comenzar en esta mañana en el programa, porque sé que muchos de vosotros, muchos de los oyentes también o vivís en el campo o estáis muy conectados con el mundo rural, y se ha creado ese debate, el campo versus la ciudad. Y decían, algunos agricultores eran entrevistados en televisión, siempre de forma un poco interesada, en función de a quién estuvieran señalando, ¿no? Pero decían, ¿cómo me van a dictar a mí? ¿Cómo sabré yo cómo se limpia el campo? Y entonces esto, muy aprovechado por la extrema derecha, me hacía pensar en el cuidado que tenemos que tener. Porque, por supuesto, que una persona que vive, trabaja en el campo, pues sabe cómo se puede limpiar o no. Hay quejas que además son razonables sobre la burocracia que se necesita, hay que rellenar varios documentos para poder desbrozar, depende de en qué zonas vivas, si son zonas protegidas o no, depende de dónde dejes la maleza restante o no. O sea, todo esto tiene una vigilancia institucional que, pues para una persona que vive en el mundo agrario, resulta una burocracia inasumible o infumable. Hay reclamaciones que son legítimas y que deben ser escuchadas, pero cuando se ahonda en la herida, en la distancia, esto sí que me preocupa. Los de la ciudad no tienen nada que decirnos. O los del campo, ¿qué van a saber? Que es lo mismo, pero mirado desde la otra perspectiva. Pero por supuesto que desde las ingenierías de montes, por supuesto que desde las organizaciones ecologistas, por supuesto que desde las instituciones y los ministerios, y
no solamente porque aprueben los presupuestos, por supuesto que tienen algo que decir. Porque un agricultor no tiene por qué tener los datos sobre desertización y cambio climático y las consecuencias de ciertos productos. Puede tenerlos si es una persona que le tiene interés en estar informada y vive en un entorno en el que eso lo posibilita, pero ni es su responsabilidad ni es su obligación. Por supuesto que las instituciones, aunque estén fuera, tienen algo que decir sobre la agricultura. Claro, no es de buen gusto que nadie te diga lo que tienes que hacer en tu casa o en tu huerta, pero por supuesto que tenemos que aceptar convivir con eso. Y lo que no podemos caer es en la trampa que se está aprovechando la extrema derecha, igual que lo hizo con la ganadería, con los toros, con la caza, que intenta aprovecharse de la división para sacar rédito en el mundo rural, que es donde están consiguiendo algunos apoyos. Y yo cuando lo veía digo, cuidado porque todo esto tiene un extraordinario peligro. O sea, tenemos que aceptar que claro que las políticas del Estado se construyen entre todos, instituciones, en pueblos y en ciudades, pero por supuesto, ¿no? Ay, perdona. Sí, no, me parece muy interesante porque es evidente que la gente del campo que lleva toda la vida conviviendo tiene un conocimiento del medio y de cómo se puede proteger el campo, pero creo que hay un elemento que aquí se ha visto claramente este verano que influye y que cambia mucho toda la ecuación, que es el cambio climático, porque lo que a lo mejor ha sido válido y ha funcionado durante décadas, quizá esté cambiando. Yo este verano he estado en Galicia, he estado 10 días y no nos ha llovido un solo día. Eso en sí mismo es una anomalía para una tierra como Galicia y cambia la manera de tener que abordar toda la protección de los montes, los bomberos mismos, que si alguien sabe de incendios, se puede presuponer que son los bomberos, se enfrentan a una amenaza muy diferente, exacerbada por el cambio climático, por las nuevas circunstancias y las nuevas condiciones que presentan los fuegos. Así que es mucho más complejo el problema y si nos limitamos a eso, a decir que los que saben son unos o los otros, creo que nos vamos a quedar atrás y vamos a perder capacidad de luchar contra un problema que nos afecta a todos y que lo tenemos ahí mismo. Es lo que es inadmisible, me parece, es tratar de basar la gestión en la pelea. No es posible. Gestionar es oír, estudiar, avanzar, pero basarlo solo y exclusivamente en la pelea es una cosa de quien no tiene sentido común o no le interesa el bien común a la hora de gestionar. Bueno, tenemos numerosos asuntos también esta mañana en la agenda, en la actividad política, Pilar, en la agenda internacional. Ha habido también numerosas cuestiones que tienen el interés centrado. Decía, la crisis en Venezuela, que la vemos con enorme preocupación. Con enorme preocupación y con mucha incertidumbre este despliegue de barcos militares y de soldados. Algunos de los buques que ha enviado a la zona, al entorno de Venezuela, Estados Unidos, tienen capacidad para 4.000 soldados. Todo esto con el argumento de que se intenta luchar contra el narcotráfico y claro, una decisión como esta por parte del gobierno estadounidense, por parte de Donald Trump, con el lenguaje tan agresivo que tiene hacia Venezuela y especialmente teniendo un secretario de Estado como Marco Rubio, que es un enemigo declarado de Nicolás Maduro y que bueno, pues es uno de sus bestias negras, pues ha elevado muchísimo la preocupación. Esto ha hecho que desde Venezuela también se responda con grandilocuencia y con una especie de despliegue militar también que preocupa en general. Pero probablemente todo esto tiene que ver un poquito con algo que comentaba antes Pilar y que me he quedado con ganas de decir cuando hablaba de lo bonito o lo bueno que sería que también se articulara un eje de Iberoamérica. Da un poquito la sensación de que Donald Trump considera que eso es su patio trasero y quiere dominarlo, ¿no? En esta reunión de China, así como en los BRICS, hay una fuerte presencia de Brasil y en general en todas estas cuestiones internacionales que hemos visto en estos últimos meses ha habido una voz diferenciada de América Latina. Sin embargo, en esta reunión en China ahora mismo no hay ningún representante de Latinoamérica, ¿no? Y esto da la sensación de que se están intentando también constituir algunos bloques y América Latina tiene mucho que decir y mucho que reivindicar. Estaba viendo una noticia en la BBC que decía que además se había convertido en la región donde más se estaba creciendo la producción petrolífera. Y bueno, hay un montón de variables ahí que pueden ayudar a entender lo que está sucediendo y quizá detrás de todo esto también esta
esta extraña maniobra que ha lanzado Donald Trump, enviando todos estos buques de guerra al entorno de Venezuela, con la excusa además del narcotráfico, y bueno, pues que han sembrado un poquito la incertidumbre y han elevado la tensión hasta límites, bueno, pues preocupantes. Bueno, y os decíamos, uno de los asuntos que ha sido protagonista también en estos últimos días es ese discurso de la extrema derecha contra la inmigración. Vimos a Santiago Abascal, que lanzaba una serie de tuits en los que señalaba el barco Open Arms y a la estrategia de socorrer migrantes en el mar, y arremetía contra ello. Esto ha provocado reacciones políticas como la del presidente de Canarias, que llamó fascista a Abascal por querer hundir el Open Arms. Un auténtico fascista y que debería medir un poco las palabras. Lo que genera es crispación, lo que genera es malestar, y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a él le moleste también la democracia, igual que el Open Arms, ¿no? Porque además estoy seguro de que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si le haría con el Open Arms. Ha sentado, bueno, toda esta cuestión se ha convertido en objeto de debate en los últimos días. Vamos a conversar enseguida aquí en la cafetera con el responsable de Open Arms, con Óscar Camps. Va a ser en unos segundos. Antes, el contexto de los sonidos de las últimas horas. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. La comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa che tanto terrore, distruzione e morte ha causato. Las instituciones europeas pura y simplemente no están haciendo nada, literalmente nada. Delante de esta masacre deshojan la margarita, dicen que sí, que a lo mejor que van a llevar una propuesta para establecer alguna clase de sanción, pero luego no lo hacen, y la situación ha llegado a un extremo tal que si Europa no toma alguna medida concreta contra Israel, por lo que Israel está haciendo, no es que va a perder el alma, que ya la ha perdido, sino que el descrédito en el que va a continuar cayendo en el resto del mundo. La flotilla que intenta y esperemos que consiga romper el bloqueo no es una amenaza, sino un acto de humanidad frente a la barbarie. Para intentar frenar el genocidio y ese plan de exterminio que Israel, el Estado terrorista de Israel, lleva ejecutando desde hace décadas y con especial brutalidad y de forma televisada ante los ojos de toda la humanidad desde hace 2 años. But let's be very clear, we do not just need aid to get into Gaza. We need an end to the occupation. We need an end to the apartheid system that Palestinians have been living under for many, many decades. El Partido Popular ha presentado una propuesta hace unos días, después del anuncio efectuado al presidente del Gobierno sobre el Pacto de Estado, de un cierto número de propuestas, ¿no? Como el propio texto de las propuestas indica, algunas de ellas ya sabemos que están en vigor, pero las pedimos para que se note. Bien. ¡Cambiemos, millones! ¡División! La información inicial era que estaban controlados. En cuanto la situación se desbordó, suspendí inmediatamente mis vacaciones y regresé. Los recursos del Estado no están para ser mendigados, están para ponerse a disposición de sus propietarios, que son los españoles. El presidente del Gobierno no está para que los problemas de la gente le resbalen. Un auténtico fascista y que debería medir un poco las palabras. Lo que genera es crispación, lo que genera es malestar, y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a él le moleste también la democracia, igual que el Open Arms, ¿no? Porque además estoy seguro de que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si le haría con el Open Arms. Amplía todas estas noticias cada día buscando el podcast La Cafetera de Fernando Berlín.
os lo habíamos dicho, esas palabras que escuchábamos del presidente de Canarias, Clavijo, cuando se refería a las declaraciones de la extrema derecha de Santiago Abascal pidiendo hundir el Open Arms. Óscar Camps, responsable de Open Arms, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. A ti y a los oyentes. Bueno, te agradezco muchísimo que nos atiendas, Óscar, porque quizá, claro, siempre estamos en el dilema de cuánto darle voz a los exabruptos, que lo que persiguen precisamente es el foco de la atención, pero por otra parte revela muy bien cuál es la estrategia y cómo se inicia este curso político con la mirada puesta contra los inmigrantes y contra las organizaciones que trabajáis para salvar a los migrantes, ¿te parece? Sí, bueno, yo creo que es la tónica habitual de la extrema derecha. No tiene mucho más recurso ni mucho más recorrido político que utilizar a las personas más vulnerables como enemigos, utilizar el miedo y utilizar, bueno, pues la confrontación y la mentira, ¿no? Yo creo que ya deberíamos estar acostumbrados, ¿no? al modus operandi de la extrema derecha. Lo que pasa es que es muy peligroso, ¿no? Ha llegado a un punto en que lo que hace el líder de la oposición, de la tercera fuerza política del país, ya ronda lo delictivo, ¿no? Habéis recibido, en todo caso, el apoyo del propio Clavijo, del presidente de Canarias, ha visitado el barco en estos días. ¿Tú cómo ves porque, claro, esto genera también un clima de crispación y hay mucha preocupación por las consecuencias que eso puede tener, porque se va extendiendo también esa opinión. En las redes sociales tú padeces esa persecución constantemente, lo vemos en las descalificaciones, ¿cómo ves el clima en general en torno a este capítulo? Bueno, se intenta encender las redes con las fake news, con las mentiras y con las acusaciones falsas. Y bueno, lo que ha escrito el señor Abascal es muy peligroso, ¿no? Acusa sin pruebas, insulta y llega incluso a pedir que se hunda un barco de rescate, ¿no? Y eso significa pedir que mueran personas. Y nosotros defendemos la vida, protegemos la vida del mar, y eso nunca puede ser un delito, ¿no? El delito sería dejarlos morir. Entonces, no tiene lógica, ¿no? que tengamos que pedir permiso para salvar una vida cuando es lo más grande que puede hacer un ser humano por otro ser humano. No hay nadie en aguas internacionales, no hay nadie. Nadie hace ese trabajo. Las administraciones no lo están haciendo. Si en alguna vez se movilizan, es a requerimiento de un buque humanitario. Pero hay una inacción deliberada, hay 30.000 muertos en el mar. Lo que estamos haciendo es flotar e intentar rescatar a aquellos que quedan en la deriva, aquellos que no pueden llegar por sus propios medios. No los vamos a dejar morir, evidentemente, es nuestro trabajo, ¿no? Que se utilice todo esto como estrategia o como arma política, y difamando, insultando y mintiendo, ¿no? Para fabricar votos con odio, pues la verdad es que tiene poco futuro, tiene poco recorrido, ¿no? Y yo creo que, bueno, la sociedad se irá dando cuenta, ¿no? De que se está degradando con tanto odio y no sé, yo creo que su discurso, el discurso de extrema derecha, no salva a nadie, no hace nada, solo genera odio. El nuestro sí. Así que debemos seguir adelante y bueno, no entrar en ese barro, ¿no? de la confrontación y de la violencia verbal y de las amenazas. Entiendo, decía Víctor Clavijo, el presidente Clavijo decía, en el caso de que se encontrase con un accidente en el mar, el señor Abascal sería rescatado por Open Arms. Por supuesto, hasta la Convención de Ginebra, hasta las guerras tienen normas. Los genocidios no, ya lo sabemos, pero los conflictos armados tienen normas, ¿no? La Convención de Ginebra dice que debes rescatar a tus propios enemigos aunque hayas hundido su buque, ¿no? Y darles un trato humano, ¿no? Y digno. Así es que, como no, se va a rescatar a personas que están en el mar a la deriva. Nosotros no entendemos
que haya diferentes tipos de vida para nosotros. Las personas, todas las personas, todas las personas tienen derechos, ¿no? Y en el medio del mar no hay migrantes. En el medio del mar te puedes encontrar con todo tipo de trabajadores del mar, ¿no? Pero también te puedes encontrar con gente que queda a la deriva, con personas que quedan abandonadas a la deriva y tienen derechos. Evidentemente que de su situación administrativa se hablará cuando los desembarquemos en tierra, los entreguemos en la administración correspondiente y ya se verá en qué situación administrativa se encuentran estas personas, pero en medio del mar no se distinguen las vidas, las de un pescador, las de un navegante deportivo, las de un crucerista o las de una persona que huye, ¿no? Todas las vidas tienen los mismos derechos, así que para nosotros nos toca trabajar para los más vulnerables, para los que nadie hace nada, ¿no? Porque para todas las otras vidas siempre habrá un operativo de rescate, pero para estas, por lo visto, no. Ya las etiquetamos antes de que se hundan con calificativos para deshumanizarlos, ¿no? Solo nos falta que la tercera fuerza política del país haga lo mismo, ¿no? O sea, proponga más odio y confunda rescatar vidas con invadir países, ¿no? Que yo diría que esto no es política, esto ya es barbarie, ¿no? Es fascismo puro. Entonces, bueno. También consideramos que es importante aprovechar la ocasión en la que colocan el debate en el epicentro para recordar algunas de las cuestiones. Es una buena oportunidad para que podamos hablar del drama que supone, para que recordemos la dimensión del trabajo que estáis haciendo. Este verano, ¿cómo ha sido? Porque a pesar de todo, tampoco hemos tenido informaciones muy presentes en los medios sobre las operaciones de rescate. Haznos una foto de cómo ha sido. Sí, lamentablemente ya no es noticia. El Astral sigue rescatando, está en el Mediterráneo central con sus misiones, pero no es noticia, no le interesa. No le interesa a nadie saber que siguen habiendo personas abandonadas a la deriva, ¿no? El Open está en Canarias para llevar a cabo ese acuerdo, ese convenio con el gobierno canario de sensibilización y educación por la libertad. Y de hecho nos vemos, seguimos haciendo nuestras misiones, seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos estando en nuestro proyecto de origen en Senegal, pero sí que hay que reconocer que el interés por todo esto desaparece hasta que la extrema derecha decide volver a cargar las tintas con odio y volver a sacar a la palestra el tema de la migración y el tema de la invasión, ¿no? Nosotros seguimos, estamos igual que siempre, estamos en la misión 120, llevamos más de 72.000 personas rescatadas y cerraremos el año, lamentablemente, haciendo 10 años de este mismo trabajo, ¿no? Lo que no debería haber durado mucho más que aquel otoño del 2015 se está alargando demasiado, ¿no? Y no por voluntad nuestra, que ojalá pudiéramos volver a nuestros trabajos originales, sino porque la situación es la que es y seguimos viendo como han muerto 30.000 personas en esta década, ¿no? Abandonadas en el mar. Porque te hemos escuchado en alguna ocasión decir: la mejor noticia sería que nosotros nos tuviéramos que marchar, que nosotros no tuviéramos que estar allí. Sí, claro, nosotros no deberíamos existir. Estamos intentando cubrir esa inacción deliberada, ¿no?, de la propia Unión Europea y de los países de la zona sur, sobre todo de Italia y de Malta, ¿no?, que niegan los rescates en aguas internacionales y abandonan a estas personas a su suerte, incumpliendo convenios internacionales y financiando milicias y señores de la guerra para que creen campos de detención ilegales donde está documentado que se vulneran absolutamente los derechos humanos, ¿no? Todo esto avalado, evidentemente, por la Unión Europea y por la señora Ursula von der Leyen. Lamentablemente, esta política de financiar a terceros países y
dictadores para que frenen de cualquier manera, esto contradice la solución, ¿no? Que sería pues cooperación internacional seria en países de origen, donde nadie tuviera que huir para estar seguro o para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, hemos decidido financiar países de dudosa solvencia democrática y eso nos ha costado pues que ahora primero sea Marruecos, luego sea Turquía, luego sea Libia, ahora se suma Túnez y, cómo no, pues ya Argelia está diciendo que hay de lo mío, ¿no? Ya más de 300 banderas han llegado a las Islas Baleares, así que será el nuevo flujo migratorio, ¿no? Hasta que acomodemos de millones, pues Argelia, ¿no? Y esta es la política migratoria de la Unión Europea: levantar muros, militarizar fronteras y externalizarlas y financiar dictaduras. Eso sí, en origen seguirán teniendo inseguridades, porque no miramos más allá del Mediterráneo, porque detrás de cada persona que huye, pues, Fernando, hay un territorio devastado, un conflicto olvidado o una cadena de decisiones económicas y geopolíticas que ponen a esas personas en un lugar imposible, ¿no? Y muchos de ellos deben huir, y eso es lo que está pasando y ahí no se está trabajando, ¿no? Pues Óscar Camps, Open Arms, gracias. En nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias, Óscar. Vosotros siempre, cuidado, los oyentes. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Bueno, es una de las asignaturas para este año. A ver, el curso político para el gobierno es un curso político muy difícil. Lo es por la enorme presión externa, porque es el último bastión progresista, dentro de que el PSOE tampoco es que sea de una organización de izquierda radical, pero el último bastión progresista en Europa. Esto no es una tontería con el contexto global que tenemos. Es y que con todavía, posiciones firmes. Que todavía en las instituciones europeas le miran como, bueno, vamos a ver, es como que se contiene un poco el ascenso de la extrema derecha en uno de los países que parecía que más fácil lo tenía la extrema derecha por nuestra propia historia, ¿no? Pues sí. Y oye, ahí están. Y no es España en estos momentos es un bastión. Así se habla fuera de España de las políticas que está lanzando, no solo las declaraciones, sino también las políticas. Y bueno, tener la certeza de que no le va a llamar papi a Trump ya es un motivo de alegría. Un motivo de alegría. Dicho lo cual, tiene gravísimos problemas internos. Pues o sea, porque hay casos de corrupción que salpican a personajes muy cercanos a Pedro Sánchez, o sea, lo de Ábalos, lo de Koldo, lo de Cerdán, como ese secretario de organización del Partido Socialista, dos directamente. No son asuntos pequeños, no son asuntos menores y desde luego son asuntos graves. Y sobrevivir a esto, y dicen que la vuelta del verano pues nos auguraban, ya decían que nos íbamos a ir con alguna sorpresa que luego no ocurrió, porque en todas estas cosas hay tanta especulación. Yo he iniciado una sección en este programa que se llama Los oscuros callejones de la corte, en la que escuchamos fragmentos. Es que si os pudiera contar a vosotros, nuestros queridos oyentes, las cosas que me saltan a mí en TikTok por las noches, fliparíais. O sea, hay una cantidad de gente lanzando acusaciones gravísimas, pero gravísimas, totalmente impunemente. Yo si lanzo una cosa de estas en televisión, estoy querellado y me levantan en peso. O sea, voy a tener que estar pagando la multa toda mi vida. Pero lanzan algunas acusaciones contra el presidente del gobierno, contra su familia, contra Zapatero, pero además, o sea, con toda clase de detalles y algunos totalmente inconsistentes, da igual. O sea, les falta decir que es un extraterrestre, ¿no? Entonces, pero lo que sí nos auguran es que va a haber en los próximos días porque movimiento. Bueno, vamos a ver si eso se concreta o no. Vamos y a ver cómo sobrevive el gobierno a todo eso. No vivimos en la sociedad del espectáculo, vivimos en la sociedad que, por el contrario, queremos transformar y que sea mejor cada día. Y lo que queremos los seres humanos es eso, tener trabajo, tener vivienda, que las políticas, la gestión la veamos ante nuestros ojos. Y si ahora hay otros que se dejan llevar por las políticas del odio y por la conspiranoica, bueno, pues es un problema grande que tienen, ¿eh? Tienen un problema grande. Total. Bueno, hay algunos asuntos que están todavía en la agenda. Antes de que conectemos con Pepe Romero, decíamos, parte la flotilla rumbo a Gaza, con el objeto de visibilizar la oposición global a la
estrategia genocida de Netanyahu. La flotilla que intenta y esperemos que consiga romper el bloqueo no es una amenaza, sino un acto de humanidad frente a la barbarie. Para intentar frenar el genocidio y ese plan de exterminio que Israel, el Estado terrorista de Israel, lleva ejecutando desde hace décadas y con especial brutalidad y de forma televisada ante los ojos de toda la humanidad desde hace 2 años. But let's be very clear, we do not just need aid to get into Gaza. We need an end to the occupation. We need an end to the apartheid system that Palestinians have been living under for many, many decades. Parte esta flotilla, es la mayor misión de ayuda humanitaria. Hay un número de barcos alucinante, hay un montón de gente implicada. Estábamos escuchando la última intervención, la de Greta Thunberg, que vuelve de nuevo a la flotilla. Sí, son de momento 30 barcos los que han zarpado desde Barcelona. Está previsto que en estos primeros días de septiembre se unan más barcos desde Túnez, desde Italia, desde Francia, para intentar constituir una gran flotilla y un gran corredor que pueda ser capaz de romper el bloqueo que mantiene Israel para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y sobre todo para denunciar las acciones, los crímenes que está cometiendo Israel y este genocidio televisado que realmente está produciendo ante los ojos de todo el mundo. En esta flotilla, los anteriores intentos sabemos que han terminado con alguna acción del gobierno de israelí impidiendo la entrada. En este caso concreto es un gran despliegue de barcos. Ya te digo que desde Barcelona han zarpado una treintena, pero está previsto que se unan un número similar en las próximas horas para intentar de esta manera dificultar cualquier operación del ejército israelí. De momento han conseguido zarpar, que también había dudas sobre si la presión internacional y en concreto alguna acción de Israel podría bloquearlo. Ha salido adelante. Hay numerosas personalidades que han zarpado en esta flotilla. Escuchábamos, y como decías, Greta Thunberg, la activista sueca que ya participó en la anterior misión de la flotilla, pero está también en este caso concreto Ada Colau, el actor Eduard Fernández, Liam Cunningham, que es otro actor, y hay un número de activistas muy importante que están intentando, con esta acción realmente poner su grano de arena para denunciar las acciones de Israel y para intentar acabar con la terrible situación que se está produciendo en Gaza, donde hay que recordar se mantiene este bloqueo humanitario que está asumido a buena parte de la población de Gaza en una hambruna tremenda y con devastadoras consecuencias. Y mientras tanto, eso sí, el gobierno israelí mantiene sus acciones. En el último fin de semana se habla del asesinato de más de 150 personas. Entre ellas se defiende o asegura el gobierno de Netanyahu, el portavoz militar de Hamas. También ha habido acciones en Yemen, donde los hutíes han confirmado que Israel ha asesinado a su primer ministro, y también en Líbano, donde parece ser que ha habido algunos bombardeos sobre posiciones de Hezbollah, según el ejército israelí. Me gustaría añadir entre las personas que van en la flotilla que está también la secretaria general del Bloque de Izquierdas de Portugal, que es diputada, Mariana Mortágua, una economista estupenda, y no va sola, van otras personas del Bloque de Izquierda y otros ciudadanos y ciudadanas portugueses que se han apuntado y que están ahí porque lo de Gaza no podemos permitir. No podemos permitirnos inactividad, o sea, tenemos que estar permanentemente en tensión, porque tal vez la tensión de los ciudadanos de alguna manera también ayude a acabar con esta locura. Hay 350 Pilar, personas que han zarpado, se me ha olvidado deciroslo. Oye, un apunte sobre Ucrania, porque también en los últimos días parece que se ha enfriado la posibilidad de algún acuerdo para el alto el fuego, aunque Donald Trump parecía muy seguro hace unos días, después ha ido introduciendo en el debate ya más dudas. No parece que vaya a avanzarse, ¿no? Bueno, después de la histórica reunión o de esta especie de regalo que le hizo Donald Trump a Vladimir Putin reuniéndose con él en Alaska, se abrieron ciertas expectativas de que efectivamente pudiera haber incluso un encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para intentar avanzar en algún tipo de negociación que pusiera o un alto el fuego o incluso algún fin al conflicto. Todo esto, la verdad, desde Moscú se fueron echando balones fuera, se fue incluso cuestionando la legitimidad
legitimidad de Zelensky y, bueno, pues dificultando y cada vez, digamos, poniendo más pegas a este encuentro. Y la semana pasada hubo una serie de ataques muy importantes del ejército ruso sobre Kiev, que realmente, bueno, pues casi sepultaron las esperanzas de que hubiera avances y algún tipo de encuentro que aliviara un poquito la situación y que indicaba realmente la voluntad de Moscú de mantener la presión militar. Así que de momento hay pocas esperanzas de que se avance, y mientras tanto también está teniendo bastante repercusión el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano, que se llamaba Andriy Parubi, y que, bueno, fue tiroteado en un atentado que, bueno, desde Ucrania se vincula a algún tipo de acción desde Rusia, y se mantiene la incertidumbre y la violencia en Ucrania. Bueno, vamos a comunicar con Pepe Romero, que ya nos está escuchando. Pepe Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días y feliz vuelta de las vacaciones. ¿Qué te parece? Hoy es un día muy caótico. Hoy yo no he sacado el plumier todavía. ¿Vosotros recordáis vuestra vuelta al cole? ¿Alguna de vuestras? Siempre era un día especialmente magnético. ¿Tenéis recuerdos de eso o ya habéis olvidado? En la edad medieval yo creo que ya ni volvía por siquiera, o sea, no. Siempre sí, algo sí, el reencuentro con la gente. Todavía, ayer le pregunté al pequeño Fer y me dijo, tengo bastantes ganas. Dice, no tengo tan claro si el segundo día me va a pasar igual. Dice, pero sí tengo bastantes ganas, y me recordó ese momento en el que el olor a los libros recién, ¿cómo se dice? ¿Abiertos? Sí, recién abiertos, recién forrados, con 3 o 4 lápices nuevos, con un poco de alegría, estreno mochila y me reencuentro con los amigos, tenía algo de especial siempre. Qué suerte tenéis los ricos. Nosotros teníamos sabía yo que libros que venían de otras manos, los lápices eran los del año anterior y estaban todos con las puntas rotas, el sacapunta era uno para toda la familia. Perdona, que yo soy el mediano y yo heredaba libros a cascoporro. O sea, lo que pasa es que... Pero los volvían a forrar, por lo menos, ¿no? Claro, pero Ni siempre había dinero para papel de forrar. ¿Y tú, Pepe, recuerdas tus vueltas al cole? Sí, a mí siempre me daba pereza. Yo era buen estudiante, pero volver al colegio o al instituto me daba pereza. Hombre, yo vivía en León y estudiaba en Madrid, y volver a Madrid pues siempre me gustó. Eso tenía un aliciente. Pero es verdad que te da pereza volver a empezar. Sí, da pereza, pero bueno, el reencuentro... Y ayer estaba hablando con Pepe y me decía, es que tengo mucha pereza. Es que el caos político, dice, pero tengo unos temas... Dice, he estado verano... Hablaba un momento hablando de la pereza. Había una entrevista en El País con Alsina, que compite contigo por las mañanas. No sé quién es ese, alguien de la radio Vintage. Y decía una cosa en la que tiene toda la razón. Dice, es que la política cada vez me aburre más. Nos ha jodido, pues es parte activa del sí, asunto. Sí, y además los medios tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando. Claro, pero el espectáculo del verano ha sido lamentable. El que ha salido ganando, yo te lo comentaba ayer, que es el que menos ha hablado, ha sido Vox. Yo creo que los partidos tienen que comportarse con más inteligencia. Lo del PP cuando sale su secretario general o presidente, Núñez Feijóo, y les dice que hay que exigir más al Estado, y todos se ponen en fila india y le exigen al Estado mucho más de lo que puede poner, porque, como ha salido también publicado, por ejemplo, en recursos aéreos pedía más que lo que tiene toda la Unión Europea disponible. Pues es lamentable, todo es lamentable. Y después, pues nuestro querido Óscar Puente otra vez ahí agitando las redes en momentos en los que no se deben agitar. O sea, yo creo que deben aprender. Le están haciendo la cama a Vox, y esto no puede ser. A mí me preocupa mucho. Pero yo te voy a decir que eres carne de cañón, Pepe. O sea, te decía, digo, te han puesto un anzuelo ahí y lo has agarrado, eres como, como un ajolote buscando un gusanito, ¿sabes? Porque picas, porque caes en todas, porque yo me he abstraído totalmente, porque además me he mimetizado con el entorno, y yo me he dado cuenta que mis amigos, que la gente de fuera, la gente con la que he coincidido veraneando, tampoco están en este rollo obsesivo con el que nos marchamos. Sí, en la actualidad, y no, pues se están pegando ahí en la tele, pero están bastante más abstraídos de lo que yo pensaba. Entonces, no sé. Bueno, pero sí, ahí te comentaba algunas noticias interesantes. Sí.
que no has querido meter en la parte del programa que he podido escuchar, pues no pude conectar a primera hora. Creo que no utilizas lo que te he dicho, me gustaría, y me parece que te estás equivocando. Cuando he empezado, lo que pasa es que se ha cortado la emisión, justo cuando me estaba refiriendo a esas noticias, pero podemos profundizar en ellas. Ya he advertido a Pilar del Río, porque como es una intelectual, me dijo, pero ¿cómo no, está? yo voy a contar cosas con gran trascendencia intelectual, que me llamaron, una me llamó la atención mucho, son dos de tipo científico y después una de tipo político. Bueno, la científica me llamó la atención porque lo primero que me pregunté es qué lleva a unos científicos a investigar esto. Es una noticia sobre el sexo de las moscas. No sé por qué me sorprende. Había unas moscas que tenían un comportamiento sexual normal y hay otras moscas que tienen un comportamiento sexual que para nosotros, los seres humanos, nos puede parecer un poco aberrante. Y es que el macho, antes de copular con la hembra, regurgita la comida y se la pone en la boca. Eso lo hacen determinado tipo de moscas. Antes de la cópula, parece que el tema de compartir comida así que ha masticado previamente el macho y de ponerse en la boca a la hembra, pues forma parte de la rutina de apareamiento. Pero había una mosca que no seguía esta práctica, que tenía un comportamiento más tradicional desde el punto de vista de los humanos. Entonces, lo que hicieron fue modificar un solo gen. Lo que querían ver es si modificando un solo gen en esta mosca que tiene un comportamiento normal, que es la Drosophila melanogaster, se podía modificar también su comportamiento sexual. Y efectivamente, modificaron este gen en la mosca y lo que sucede es que ahora la Drosophila los ejemplares de Drosophila melanogaster en los que han hecho esto, ahora el macho también tiene que regurgitar la comida y pasársela a la hembra antes de la cópula. Me pareció una noticia estafalaria, pero parece que tiene sentido. O sea, no sé muy bien. No somos moscas. ¿A quién se le ocurre? Pero ha hecho el experimento. Dice Pilar del Río que no somos moscas, pero compartimos código genético en bastante proporción. Claro. O sea, que un poquito sí. No. Un poquito mosca sí. No. Sí. Regurgitar la comida antes de la comida. No. O sea, no. Nunca has conocido a nadie que vomitase antes o durante una relación sexual. Pilar del Río has tenido poca vida. Has salido poco por la noche. Y si la tuviera... Has salido poco por la noche. ¿Estamos hablando de alcohol o de comida? No, pero yo solo lo digo, ¿sabes? Yo no lo digo. Pero es que ayer Pepe, claro, me dice, no, pero yo tengo un tema que es, y como dice Salud y República, una tremenda investigación. Pero reiréis, que debe ser. Lo que querían ver es si modificando solamente un gen se comportan comportamientos aparentemente complejos. Y sí, pues la mosca esta lo han hecho y... Pero no le pongas la patina seria porque cuando me la contaste ayer, cuando me la avanzaste, no estabas tan serio. Me dijiste, ¿cómo puede ser que vomite antes del acto sexual? Entonces, porque tiene que ver con una cosa un poco peregrina, que es cambiar también la forma en la que comunicamos para competir con aquellos que siempre están lanzando ganchos que atraen a la gente y le dejan atrapados. Y te comentaba otra cosa, después volvemos a noticias científicas. Que además yo creo que así vamos a competir contra el SINA seguro. Una cosa que posiblemente, no sé si las dos pilares lo habrán leído o no, una cosa que ha puesto en marcha Gavin Newsom. Gavin Newsom es el gobernador de California y es uno de los posibles candidatos demócratas para la lucha contra quien sea que se presente por parte del Partido Republicano en el año 20, a finales del año 27 en Estados Unidos. ¿El año 27 o el año 28? El año 28, perdón. Y entonces lo que ha hecho es poner en marcha una estrategia de comunicación que se parece a la de Trump para ver si le funciona. Y le ha funcionado bastante bien porque el sitio, la web donde lanzó esta manera de comunicar trumpiana ha multiplicado el tráfico, ha crecido el tráfico en un 450%. Y pongo algunos ejemplos de la comunicación que ha hecho. Por ejemplo, sacó un mensaje que decía: California dibujará nuevos y bellos mapas que serán históricos, pues acabarán con la presidencia de Trump. Utiliza las mayúsculas y utiliza este lenguaje absurdo y grandilocuente, pero que le ha funcionado y me parece atraído a los americanos. También ha publicado, esto lo podéis ver en internet, está una foto en la que aparece él en una actitud recogida y como si estuviera orando, pues que está rodeado por tres de las figuras
más relevantes de los movimientos ultraconservadores americanos. Uno es Kid Rock, otro es el que acaba de desaparecer, el Hulk Hogan, que es el luchador de lucha libre que murió durante el verano. Y el otro es el comunicador de la Fox News. ¿Qué? ¿Se ha muerto Hulk Hogan? ¿Tú dónde has estado? Yo, pues he estado en Castellote, he estado en el Refugio, en el Latifundio, he estado en Asturias, he estado en... Se ha muerto Hulk Hogan, sí. Se ha muerto, es una de las noticias del verano. Pero ¿y cómo no me llamaste para decírmelo? Pues se murió. Y Tucker Carlson. Bueno, quiero decir... ¿Tucker Carlson se ha muerto también? No. Lo que quiero decir es que la figura que yo estoy hablando es de esta imagen que es muy religiosa del gobernador rodeado por estas tres figuras en una actitud de recogimiento y de oración. Y también ha funcionado muy bien. Lo que quiero decir es que intenta utilizar las técnicas de Trump y le ha funcionado a lo que ha conseguido. Y yo creo que se tienen que espabilar los demócratas allí y los demócratas aquí, ya digo los demócratas aquí, para ver si conseguimos parar esta marea de comunicación estúpida y absurda que nos rodea allí y nos rodea aquí, porque no hay más que ver las barbaridades que dice Abascal y que tienen éxito entre alguna gente, ¿sabes? Yo es que estuve en el campo y estaba desnudo. Ahora te dejo con esa imagen eso es para que lo de la mosca que regurgita, para que tú la proceses, ¿sabes? Que por cierto me encontré una víbora. ¿Sí? ¿Y qué tal? Pues es que fue un momento, porque claro, yo iba, joder, Pilares, no me mires así porque eso ya me está dando vergüenza, me estoy creciendo haciendo el idiota, pero me miras con cara seria. Yo iba desnudo por el campo y yo allí tengo una charca donde me baño, un estanque de riego que hemos limpiado y entonces ahí tal. Y un día estamos mirando y de pronto, deslizándose por el fondo, había un bicho de 1 metro, pero una cosa, y claro, meterte en esas condiciones y sin bañador, ¿sabes? Compartir zona de baño se convirtió, cada baño era como un... Claro, tú en tu lado y yo en el mío, ¿sabes? O sea... ¿Las víboras tienen 1 metro? Esto era un bichaco. De hecho, grabé una imagen de vídeo y la subí a las redes y pregunté porque dije, a ver si estoy aquí con la tontería y mañana me llevo una picadura y me tienen que amputar el miembro. En serio, o sea... ¿Y te confirmaron que era una víbora? ¿Era una boa? No, entonces era una culebra de agua no venenosa, aparentemente no venenosa, aunque me decían, hombre, es que si pudieras enseñarnos la tripa, digo, es que todavía no me ha dejado acercarme tanto. Pero entonces parece ratonera, pero que está por el agua. Entonces debe tener ahí un nido porque vimos a dos, que yo no sabía que iban en parejas, en grupo. O sea, pues claro, que tienen sus idiomas y sus comunicaciones. Hay que respetar el mundo animal. ¿Sabes? Sí, bueno, entonces a mí las noticias allí de Hulk Hogan no llegan. O sea, no, ¿sabes? Todo esto. Pero como esto es un diálogo desorganizado, por lo que veo, hay que tener también esto de no todas las culebras son necesariamente buenas. En lo que está pasando, también lo leí este verano, en las Islas Baleares es muy preocupante porque hay un tipo de lagartija. Sí. No sé cuál es el nombre exacto que reciben esta especie de lagartija, medio tamaño entre lagartija y lagarto. Tiene un tamaño como el palmo de una mano y que es muy... la verdad que son unos animales estupendos que se dedican a comerse bichitos por la noche y este tipo de cosas. Bueno, pues se ha introducido, ha llegado una culebra que no es de allí, que no es autóctona. Anda. Y se está comiendo a todas las lagartijas de las Islas Baleares. O sea, que tu casa se ha llenado de culebras. No, en mi casa no, porque es en las Pitiusas. Y tú tienes miedo a las culebras, por lo que veo. No, me da un asco tremendo. Uy, ¿ves? Cada uno tiene una cosa. Bueno, y entonces, perdón. Lo que es curioso que también el animal simbólico de Lanzarote, el bichito, el perenquere, que es una lagartija, y están desapareciendo también. También. Sí, y puede ser por esto, es que llegan especies invasoras, que puede ser como la culebra que tienes tú ahí. Y están muy preocupados porque era fundamental para eso, para los otros insectos, sí. Sí. Las salamanquesas, dice los Bartus. Sí, salamanquesa es lo que está. Sí, en el latifundio hay muchos, ¿cómo les llamamos en Aragón? De estas que se van pegadas por la pared. Igual son salamanquesas. Salamanquesas, claro, sí. Pues es que le llaman de diferentes formas en toda España, ¿no? Pues sí. Sí. Son simpáticas y son bonitos. Sí, y se comen los bichitos, están ahí. Ahora, te digo una cosa, te pegas unos sustos que te cagas, ¿eh? Porque apartas la cortina y hay unos bichacos que te mueres. Oye, y tenías otra cosa también que decías. Sí, esta es preocupante, tiene que ver con el cambio climático. Yo creo que muchas de las personas que siguen en la cafetera pues la habrán leído. Y es dramática. En el océano Atlántico hay una corriente
que se llama, que se conoce, el nombre en inglés es AMOC, A-M-O-C, que se traduce al castellano de cualquier manera, se dice Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico, que es como si fuera una de estas cintas que hay en los aeropuertos para desplazarse, que se mueve de forma continua. Y entonces esta es la que hace que las corrientes templadas mantengan una temperatura templada en toda la parte de Europa del Norte, especialmente. Lo que pasa es que esa corriente se está ralentizando, y se está ralentizando porque al descongelarse todas las grandes masas de hielo que hay en el Ártico, lo que hay es que se suelta mucha agua dulce, y aparte de eso los cambios de temperatura. Entonces, al entrar más agua dulce, el agua cuando llega al Ártico no cae, no desciende, y al no descender se está paralizando. Y hace años se pensaba que había un riesgo bajo de que se paralizara esa corriente de agua, pero este verano han salido varios artículos en la comunidad científica que ponen de manifiesto que el riesgo de que en este siglo esa corriente se pare es cada vez mayor. Si eso sucede, toda Europa, estamos hablando del calentamiento global, bueno, pues Europa lo que conocería, toda Europa, Centro Europa y el Norte de Europa, conocería un invierno ártico permanente. Y después todo lo que es el calor pues se quedaría acumulado en la parte central, en la parte baja, en la parte sur del hemisferio norte, lo cual sería absolutamente dramático. Y dicen que las posibilidades de que eso suceda, insisto, en este siglo son cada vez mayores, que sería una catástrofe manejable. Yo creo que te vamos a bautizar oficialmente como Leoncio Tristón. No, hombre, he traído a la mosca, he traído lo de Gary Newsom y te traigo esto, pues una alarma. Bueno, tremenda. y lo del luchador americano que se ha muerto. Que también... Sí, se ha muerto. ¿Qué es lo que más te ha tocado? ¿Qué es lo que más me ha tocado? Que me has es dado la primicia. Lo que te ha llamado la atención es que se ha muerto Hulk Hogan. Pues yo tengo una propuesta. Sí, dispárala. Este es el momento. Este es el momento. No lo calles. Sí. Pero quiero vuestra colaboración absoluta. La de los 4 y la de los 400.000 que nos están oyendo. Sí. Oye, que han pasado un montón de oyentes de la cafetera por Tías, Lanzarote, por la Casa Museo. Y han firmado en la cafetera. He visto fotos. Ahora que tenemos el Festival de Cine de Venecia, quizás no sea el momento más oportuno de lanzarlo porque tenemos algunos realizadores importantes ahí en Venecia, pero yo sugiero a los realizadores de aquí de España y a otros que no sean de España que se pongan en un proyecto que signifique Europa una semana sin emigrantes. Podemos, si queremos, empezar por España, pero me gustaría toda Europa sin emigrantes. A ver si funciona Europa. Pero una especie de huelga de manos caídas de la inmigración. Hombre, podemos hacer la huelga, pero a lo mejor no conseguimos convocarla. Pero, no nos hacen caso. Pero igual, una película de una semana sin emigrantes, a ver qué pasa desde la distribución de verdura, los mataderos, los restaurantes, los colegios, los transportes, los metros, los cuidados, los hospitales, a ver qué pasa. Y luego seguimos hablando de los inmigrantes y de que hay muchos y de que nos van a poder y que nos están descaracterizando. Yo pienso que 6, 7, 8, 10 realizadores maravillosos, cada uno por una parte, podría ser una película maravillosa. Europa, una semana sin emigrantes. Sí, y yo creo que animar a que haya una huelga. Sería. Yo creo que la idea de que haya una huelga de la población migrante en España sería fantástica para que todos estos mensajes estúpidos que se lanzan se quedaran preocupados por el impacto que tienen en su vida diaria. Sería brutal. Innecesario. Dice Enrique Quesada, y es muy buena esa, dice: eso pensaba yo, lanzar continuamente preguntas como ¿cuándo quieres echar a los inmigrantes? ¿Antes o después de recoger los melocotones? En ese rollo ahí de mantener la disyuntiva. Bueno, han pasado cosas a lo largo de este verano y esto augura también una temporada pues cargada de actualidad. Vamos a intentar vivirlo como hacemos las cosas en este programa, con humor, con sosiego, con calma, entender la actualidad, intentar que no pasemos por este mundo como si fuéramos patatas recién cultivadas, sino con un poco de espíritu crítico, pero intentando que no nos arrastre tampoco la oleada de
de confrontación, de enfado, de angustia que invade todo. Y por el contrario, proponiendo, construyendo. Oye, que desde la base social se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y desde luego se puede hablar y se puede decir, se pueden lanzar propuestas. Me ha encantado la de antes o después de los melocotones. O sea, claro que sí. Podemos construir y pedir que construyan a aquellos a los que tienen la obligación de construir porque previamente los hemos votado, que es una forma de construir. Sí. Y yo tengo una propuesta para este año. Este año vamos a hacer algunos cambios. Hoy habéis visto, uno de los cambios es que el programa revienta cada 5 minutos en las redes, se deja de emitirse y tal. Es un cambio que hemos introducido para agilizar la vida de este programa. No, pero va a haber algunos cambios. Para ver si está despierta la audiencia. Para ver si la audiencia está conectada o no. Va a haber algunos cambios. La cabecera de entrada la vamos a posponer media hora. Se va a escuchar a las 9 en lugar de a las 8:30. Así que de 8:30 abriremos directamente a destajo el programa, ya charlando, entraremos directamente charlando. Va a haber otros cambios. Ay, pero ya no vamos a tener la voz de Iñaki Gabilondo. Sí, pero hay que incorporarla. Sí está, pero hay que incorporarla con... Tengo que hablar con él para grabar una nueva aproximación, porque claro, ya no puede decir son las 8:30. Claro, entonces ahí... las 7:30. Claro, tenemos que ver cómo todo esto, pero y si no, la inteligencia artificial sabrá hacer su trabajo con ese tono de voz que tiene Iñaki. Iñaki también se puede querellar contra ti. Vale. También, le podemos dejar. Pero... bueno, el caso es que cambiamos un poquito sobre la estructura. También se me ha ocurrido una cosa. Me gustaría que cada día... La idea original era, vamos a votar la portada más manipuladora del día. Ah, vale. Pero, digo, esto tampoco nos caracteriza a nosotros, que somos gente sosegada. No. Eso no nos va a hacer más amigos, pero me parece estupendo. Además de que nos va a hacer muy pocos amigos, pero lo podemos... suavizar un poquito. La portada más teatralizadora del día. Déjaselo a Pepe, que él seguro que lo suaviza Pepe, muchísimo. ¿Tú cómo ves esto? Porque claro, lo contundente es la más manipuladora del día. Sí, no, está bien. Pero la más teatralizadora también nos cabe y es un poquito menos agresivo el planteamiento. Sí, teatralizadora. ¿Sabes? Podría ser teatralizador. Si se os ocurre un seudónimo, le preguntáis al chat. No, me parece bien, me parece muy bien. ¿Sabes? Entonces luego tengo otros muchos concursos también, el editorial más contradictorio, el cambio de postura más, porque luego ves a gente que está haciendo unos viajes alucinantes, o sea, que donde digo Diego, hay de todo. Entonces hay como pequeñas cosas que vamos a ir implantando, ¿vale? Pero el de la más, me gustaría que lo votásemos. Yo tengo 2 candidatas esta mañana, a lo mejor queréis ofrecer otra, pero yo tengo 2. A ver. En el periódico La Razón han titulado esta mañana: Feijóo, derogaré todo lo que huela a división y sectarismo. O sea, yo con todos los respetos. Luego está la del ABC: el fracaso del reto demográfico del gobierno ahoga a la España rural. ¡Toma ya! Que es como, hombre, otorgarle, o sea, mira que al gobierno se le pueden sacar muchas cosas, que va a tener una reentrada, va a tener una reentrada dura. Pero que sea el reto demográfico el que por culpa del gobierno ha ahogado a la España rural cuando llevamos 25 años gritando por la España vaciada, es un poquito, ir un poquito más allá. Que nos fuimos antes del pueblo, o sea que mi madre fue igual en los años 40. Igual Sánchez no es el único culpable, pero el ABC, entonces tenemos el ABC, el fracaso del reto demográfico, y el otro. Entonces yo abogo porque en estos últimos minutos del programa me ayudéis un poquito a ver qué os parece. Dice, hombre, yo lo de Feijóo lo llamaría un poquito... Lo que pasa es que, claro, yo quiero hacer esto sin que se convierta tampoco en una especie de patíbulo. No, es una combinación un poco difícil porque tenemos que hacer una cosa así, simpática, pero ¿Puedo darte es una especie de super reunión de redacción. ¿Puedo darte un argumento? Por supuesto. Mira, la mayor parte de los ciudadanos hemos estudiado literatura. Sí. Y muchísimos luego nunca más iban a leer un libro. Sin embargo, muchísima gente se ha acercado a los periódicos y ha leído, pero ha leído sin conocimiento previo. Se ha enseñado a estudiar literatura y se ha estudiado literatura y no se ha estudiado periodismo. No sabemos, no estamos preparados para descodificar lo que los medios de comunicación nos dicen. En un periódico no es lo mismo que una noticia vaya en un lado, que vaya en otra, que esté que tenga foto, que no tenga foto.
Es decir... Dilo, ha faltado pedagogía. Pedagogía para enfrentar el periodismo. Y como no lo han hecho los planes de educación, ni de uno, ni de otro, ni de otro, ni de otro, pues ¿por qué no se va a hacer en la cafetera? Entonces todos los días con un poquito de humor, pero también estamos empezando a descodificar los medios de comunicación, a saber leer para que no nos la cuelen. Sí. La portada con el papo más gordo. Dice Obdemurian también ha propuesto la portada más divergente de la realidad. ¡Ay, qué bonito! Sí, pero ahí es que estamos... Es bonito. Eso es para entendidos. Ahí no hay insulto. Y pregunta Enrique Quesada una cosa. Dice, ¿hay algún periódico que esta mañana tenga en portada la matanza de Gaza? Lleva solamente el periódico El País la flotilla. Barcelona despide a la flotilla, entonces lleva el asunto en portada. También lo lleva el periódico La Vanguardia. El resto, por alguna razón, hablan de otras cosas. Aquí sí se ha empezado diciendo Gaza, digo tu nombre. Aquí sí. Gaza, digo tu nombre. Aquí está, sí. España on fire. La ultraderecha calienta la opinión pública. Esto es lo que se debe comentar. La paportada, dice... Es de mucho papo. Pero bueno, no lo sé cuál... Ya la iremos bautizando. Yo lo que sí que digo es... La portada, hoy podemos conceder... Pepe, entre estos dos, ya te pongo en un compromiso que no te gustan a ti estas cosas. La de Feijóo, yo creo que tienen que tener un poco de amor propio e intentar no caer en estas contradicciones. Hombre, a la parroquia todo le parece bien. Y tú te diriges, cuando dices ese tipo de cosas, pues te diriges a los que te votan. Pero si quiere extender, yo creo que lo está haciendo, Feijóo se está equivocando, le está haciendo el juego y le está haciendo la campaña a Vox. Claro. Y con ese tipo de mensajes, pues lo mismo. La portada más erótico-festiva, propone también. Pero, claro, a ver, que Feijóo pronuncie la frase, Feijóo, derogaré todo lo que huele a división y sectarismo. División y sectarismo dicho por Feijóo. O sea, porque, bueno, todavía el sectarismo podemos decir, no seamos agresivos, tal, pero división... Pero es que ha hecho de esto una bandera. Bueno, perdona, igual está pensando que no quiere división con vos. Y es sumar a vos, ¿no? Pero que se haga eco, o sea, que un periódico coja esto y esto es como... A ver, que se te ve el plumero. O sea, ¿sabes? Se esconde el plumero por lo menos, ¿sabes? Mariloli. Entonces, tenemos... tú dices la de Feijóo. Sí. Pai, entre Feijóo derogaré todo lo que huela a división y sanchismo y... el fracaso del reto demográfico del gobierno ahoga a la España rural. Hombre, yo creo que la de Feijóo es más teatralizadora o divergente de la realidad, sí. O sea, tú también le das 2 votos, ¿tú, Pilar? Yo a la vez, el realismo mágico que hay en esa... Vuelve a leerlo, ¿eh? Sí. Si es que habría que aprendérselo. El fracaso del reto demográfico del gobierno ahoga la España rural. El realismo mágico, o sea, yo me quedo con esa portada, pero vamos, que me la voy a tatuar. Pero es que me hace mucha gracia porque es una manera de... Vamos a ver, ¿cómo podemos culpar al gobierno de la inacción ante los incendios? Pues el ahogo al que ha sometido a la España rural. Y dices, hombre, un poquito cogido por los pelos recientes. O sea, que podías haber... Entonces, dice, la sudaportada. Propuesta, portada calzón quitado. Dice, la portada recién potada. Dice, la portada de Feijóo es bastante taumaturgia de la época de la poca vergüenza, dice Obdemurian. Dice, es totalmente divergente. Un día de esto se deroga a sí mismo. Bueno, habéis, en todo caso... Bueno, yo puedo desempatar. ¿Tú no te has pronunciado, Fer? Claro, porque si yo me pronuncio, yo es que... Pero si digo el ABC ya no tenemos... Mamen dice el ABC. No tenemos ganador. No tenemos ganador, claro. Entonces necesito claro, coger la del ABC. ¿Sí? ¿La del ABC? Está. Coge la del ABC. Venga. La del ABC. Para mí, todo para ti. La portada, calidad, ¿no, Fer? Pero esa ha sido una concesión generosa por tu parte, Pepe. La portada estamos en un momento en que hay que hacer concesiones. La portada más teatralizadora, según la opinión de este programa, esta mañana ha sido galardonada. Hay que ver quién se sienta a escribir eso. Es que, no sé. Es todo tan... Este porro... Pues, bueno, no sabemos quién ha elegido el titular. El texto es de José Ramón Navarro Pareja. Y firma editorial y páginas 33 a 35. Y tiene editorial también. 32 a 33. Y tiene editorial y todo.
¿sabes? Así que, pero bueno, hoy queda esto, no retomamos el curso de ética periodista, pero sí en el programa ya le iremos buscando efectos y sonidos a todo esto para hacerlo más gracioso. Pero esto hay que hacer un cartel y que no se nos olvide que esto ha pasado, porque esto es una señal además de cómo hemos avanzado y en cultura general. Porque, oye, interpretar esa portada hace falta muchos años de estudio. Porque además cuando dices el fracaso del reto demográfico, ¿qué significa? Porque yo la veo y digo, en realidad no tengo ni puta idea qué quieres decir, sé que estás culpando al gobierno, pero ¿qué significa el fracaso del reto demográfico del gobierno? O sea, ¿el gobierno tenía un reto demográfico? O sea, ¿habían pretendido colonizar España con mini Joss, con mini Sánchez, con mini Yolandas, con mini ministros y han fracasado en ese reto y con eso han ahogado la España rural? O sea, ¿cómo es la cosa, no? Es definitivamente buena esta portada. Sí, es compleja, pero culpa bien. Es divergente con la realidad. Es divergente, pero culpa lo suficientemente bien. Así que nada. Dice, fracaso del reto demográfico. Perro Sánchez no nos deja de frungir. Dice básicamente Obdemurian. Pero bueno, ya está. Bueno, que hoy es 1 de septiembre, hoy es el día del reencuentro. Os agradezco muchísimo a todos por la compañía durante la vuelta, la paciencia, en un día en el que todo es caos y descontrol y que las cosas se nos van desmandando. La temporada es muy larga, ya tendremos tiempo de recuperar la reputación perdida. Así que os agradezco mucho la paciencia, te agradezco mucho, Pilar, que te hayas pasado por el estudio, porque siempre es un privilegio, un lujito. Y siempre pues imagínate para mí cómo es. Yo es que me quiero instalar. Hombre, aquí. Pues ya sabes que aquí no lo tienes difícil. ¿Sabes? Que aquí siempre tendrás un hueco. Siempre nos quedará París. Un sofá. ¿Sabes? Aquí siempre... Hombre, algo más que un sofá. Chica, podemos hacer que tenemos una cama gigante, la cama del poliamor. Ahí, fíjate... no sigas. 2 metros de cama. Pero es otro rollo. Pero esta es otra historia de la que ya hablaremos algún día. Pero bueno, Pai, gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias siempre. A la Resistencia y a vosotros siempre. Mañana más cosas, mañana volvemos. Pepe Romero, no te digo nada. Venga. Oye, te espero por aquí, vente también a hacerme compañía. Un día es el poliamor. ¿Sabes? Vente aquí a regurgitarte en la oreja. Sí. Este verano, ¿cómo son las cosas? Porque cada vez que veía una noticia así un poquito me acordaba de ti. Luego no me cogías el teléfono, pero te he llamado un montón de veces. Yo, como ya te dije, estuve en Asturias, me llamó la atención que los asturianos se quejaban mucho del calor que hacía. Creo que ha hecho 3 días de calor y lo demás yo tenía hasta frío. Pero bueno, es una manera de vivir. Cada uno vive las experiencias de forma relativa. Sí, por cierto, que me dijo mi suegra, me dijo Conchi, que dejes ya de mencionar a Asturias. ¿Sabes? Que estás enviando para allí a todo el turismo madrileño. No les viene mal, no les viene mal. No sé, oye, pues hasta mañana, compañeros. Venga, gracias. Mañana con más cosas aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con la mirada puesta en Tías Lanzarote.